Bueno, con estos antecedentes vamos a dialogar sobre un tema muy de actualidad, un tema que está, podríamos decir, en voz de productores, de consumidores y todo, porque definitivamente el clima nos trae de cabezas últimamente, lluvias por aquí, calores por otro lado, fríos por otro lado, y todo esto pues engloba un miedo terrible a qué es lo que va a pasar. Y especialmente en algunos casos a los meteorólogos, pues los llaman los brujos de la lluvia o los brujos del clima. Y realmente es por la dificultad de encontrar un razonamiento al comportamiento del clima en determinada estación que se avecina. En este contexto, don Mejía, coméntenos cómo mira usted el tema del clima. ¿Realmente hay que preocuparse? Hay evidencia de que tenemos ya en creciendo, por ejemplo, lo que se dice un fenómeno del niño. Bueno, sí, muchas gracias por empezar por tenerme acá. Yo he investigado por 2 décadas el clima de la región de América tropical y me ha interesado mucho entender por qué ocurren los cambios del clima y de la meteorología. Recientemente estamos monitoreando los cambios del Pacífico tropical y estamos notando que pasamos de un fenómeno de la niña a un fenómeno del niño en un periodo relativamente corto. Se empezó a sentir incluso el fenómeno del niño en las zonas donde normalmente se impacta. Ahorita brindo las direcciones específicas de cómo nos está impactando en Américas tropicales. Sin embargo, es un cambio relativamente anómalo comparado a otros fenómenos del pasado. Mucho de lo que de mi investigación está orientada a especificar cómo es el fenómeno del niño, entender su dinámica y cómo impacta el fenómeno del niño las diferentes regiones. Por ejemplo, en los Andes colombianos, el fenómeno del niño, la fase cálida del fenómeno del niño, está asociado a menos lluvias de lo normal, mientras que en la costa ecuatoriana y el norte de la costa eh, peruana está asociado a lluvias por encima de lo normal. Lo que pasa es que no siempre y no todos los niños son iguales y mucho de la investigación que hacemos es entendiendo cuáles son sus diferencias y qué rasgos contenían cada uno de estos episodios macroclimáticos y cómo impactó cada uno de ellos. Nosotros nos referimos al fenómeno del niño como sabores del fenómeno del niño y aunque en la cultura del agro y de las actividades que afectan la meteorología y el clima, eh, tenemos a tener esa memoria de, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, que el niño tiende a estar asociado a más lluvias de lo normal y la niña a menos lluvias de lo normal. Claro, ahora, estos fenómenos, para entenderlos o en el contexto de cómo ocurren, se evidencian por más caída pluviométrica, más milímetros de agua, que generalmente también tiene que ver con con el fenómeno de arborización geográfico, si es en los Andes o si es la costa, calentamiento de los mares. O sea, pero generalmente lo que traen es más lluvia de lo que los cauces de los ríos normales pueden manejar, con lo que causan obviamente los destrozos o las inundaciones que conocemos. Sí, entendemos que cuando se calienta el océano Pacífico tropical, sobre todo la parte oriental del Pacífico, hay más flujo de vapor y se debilitan de hecho los vientos del sur, alisios del sur, y existe esta tendencia de que estos vientos, en vez de cruzar y dirigirse hacia el centro del Pacífico, se curvan e impactan más fácilmente las costas y las sierras de la costa peruana y ecuatoriana. Y allí crea un ambiente más propenso para que haya más lluvias de lo normal.
Aquí quiero enfatizar que no estamos diciendo que cuando hay niña no hay lluvias para nada, o que cuando hay niño ocurren lluvias catastróficas siempre, no. Es simplemente comparado a lo normal, se registrar cuando es fenómeno del niño más lluvias de lo normal y cuando es fenómeno de la niña menos lluvia de lo normal. Y también cabe resaltar que sobre toda esta variabilidad año a año, y mes a mes, también existen evidencias que ayudan a entender el impacto del calentamiento global por culpa del efecto de gases de efecto invernadero en el planeta, aumento en la concentración de gases y por tanto se está calentando el planeta. También un cambio del uso del suelo. Usted mencionó de pronto cambio en la distribución de los bosques, su densidad por culpa de la expansión antropogénica. Y todo esto cambia cambios en los patrones normales de esa componente normal del clima. Pero cuando nos referimos al fenómeno del niño, estamos hablando como un comportamiento casi periódico que año tras año estamos monitoreando porque van a estar asociados a típicamente a más lluvias de lo normal o menos lluvias de lo normal, ¿sí? Claro, Entonces, el problema en muchos casos y en muchos fenómenos del niño históricos que han ocurrido en la región, por ejemplo, el niño del 97-98, 1997-1998, el norte de Perú y el sur de la costa ecuatoriana tuvieron eventos muy fuertes, muy catastróficos y con grandes pérdidas económicas e incluso humanas. Entonces, tenemos muy grabado en nuestras mentes la posibilidad de que cada fenómeno del niño sea catastrófico, ¿cierto? claro. Entonces, y es muy posible. El niño del 2015-2016 se pronunciaba como uno de los fenómenos del niño más intensos. Lo que pasa es que su dinámica no fue igual al 97-98. Hubo diferencias sustanciales en cómo se manifestó el niño y su impacto al final del día, en la misma región del sur de la costa ecuatoriana y el norte de Perú, no fue tan catastrófico. Entonces, por eso mi insistencia de que todos los niños son ligeramente diferentes y su impacto en las diferentes regiones tiende a ser un poco diferente. Pero estaba indicando en basado en los últimos registros y mucho de lo que hemos entendido en el tiempo es que las tendencias son que el niño en la región está asociado a más lluvias de lo normal. Y lo que tenemos que hacer es prepararnos para algo como típicamente lo entendemos. No sabemos si va a ser muy intenso o ligeramente intenso, ¿cierto? Por ahora vemos que los pronósticos indican un niño que llamó algo prematuro, inició más temprano de lo que normalmente han iniciado otros fenómenos del niño en el pasado y también vemos que es muy intenso y incluso las lluvias en la región ecuatoriana han estado por encima de lo normal, incluso lejos de la época de lluvias. Deberíamos estar en una época de menos lluvias de lo normal, nuestra época seca en las costas ecuatorianas, y las lluvias han sido persistentes, las lluvias han continuado, y no significa que vaya a seguir lloviendo todo el tiempo, van a haber periodos secos, periodos húmedos, pero en general se está registrando más lluvias de lo normal. Y el niño lo pronosticamos que se va a pronunciar más o menos como se ha venido dando hasta finales del año con un pequeño debilitamiento, pero todos los meses vamos a seguir monitoreándolo para poder actualizar los pronósticos a futuro. Claro, ahora entendemos que ahora contamos con mucho más herramientas para poder hacer este monitoreo. Hay más conocimiento, la Big Data, incluso la inteligencia artificial podría ayudarnos a hacer un prospecto de lo que pueda pasar. Por ejemplo, hace 10 años atrás se desconocía esta subcorriente marina que va muy por debajo, que es fría y que logra
a temperar las aguas y evitar que obviamente ese conocimiento, por ejemplo, no lo teníamos y eso creo que se lo descubrió justo en el 2015 cuando se analizó el fenómeno del niño. Era una contracorriente que bañaba todas las costas. Entonces, hay elementos de juicio ahora que nos podrían dar una mejor lectura. Sí, la comunidad de impacto del clima eh, o la población en general se está beneficiando cada vez más de más datos, más herramientas en el espacio, observando el ambiente eh, terrestre, marino, más observaciones de boyas en los océanos, incluso más y mejores observaciones en las fincas. Toda esta información combinado con nuevas técnicas de análisis y modelos computacionales más complejos y más finos, nos están llevando a entender con más detalle los fenómenos y cómo nos afectan, ¿cierto? Eh, Insisto, parte de ese conocimiento tiene que ver con que todos los fenómenos del niño son ligeramente diferentes, no todo fenómeno del niño es igual e impacta de la misma forma, y por eso es muy importante hacer un monitoreo constante y estar muy pendientes de cómo son las actualizaciones de los pronósticos para poder estar al día con la mejor información posible y tomar nuestras decisiones con la mejor información que podamos tener en nuestras manos. Claro, en ese sentido, las acciones que se han tomado desde el clúster bananero o desde la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, de integrar una serie de herramientas como estas estaciones meteorológicas que adquirió, que creo que son 6 o 7, y de ahí ha ido sumando otras privadas para tener un Big Data general de lo que pueda acontecer. Y no solamente estimo que esta Big Data sirve para pronosticar un mal clima o un buen clima, sino también para tomar decisiones en cuanto a cuándo fumigar o qué necesidad de riego podría tener el cultivo en un momento dado. Claro, desde Agroclima creemos que la información eh, de valor y mucha de ella tiene que ver con las observaciones ambientales del medio ambiente, del suelo, de la salud de las plantas y del medio ambiente y la atmósfera, va a poder ayudarnos a entender el comportamiento de cada una de las fincas. Junto con AEVE, Agroclima está ayudando a manejar el portal de información meteorológica y esa información luego con herramientas que podamos relacionar con las actividades de la finca, ya sea, usted lo mencionó, con actividades de fitosanitarias, de producción, de manejo de las plagas, de incluso manejo de recursos humanos, va a estar muy vinculada a lo que está ocurriendo en el día a día en la meteorología. Y cuando tengamos más información, y incluso con los datos que ya tenemos históricamente, hemos podido plantear herramientas de valor a nivel de diagnóstico para entender qué elementos y qué parámetros ambientales modulan las actividades agrícolas. Con plantas como que dependen mucho del estado meteorológico y donde no hay recursos para poder controlar el agua, por ejemplo, estas herramientas se vuelven mucho más vitales. eh, la nutrición de los cultivos, las enfermedades de los cultivos, el momento de cosecha, el transporte de los productos, las actividades asociadas a las enfermedades tropicales. Todo esto está controlado por la meteorología y el clima y en cierta forma, y tratamos de obtener esta información para poder tener en detalle cómo cada finca o cada zona de impacto donde están estas estaciones puedan ayudarnos a entender y resolver nuestras preguntas, varias de ellas preguntas de investigación del estado del arte. Claro. Ahora, yendo a lo macro, ¿qué lectura tienen que hacer la sociedad, los gobiernos, las estas, ante estos fenómenos que
que se vienen presentando, como por ejemplo en California habíamos tenido sequías de que casi 5 años y de repente tuvimos una inundación. Chile también venía una sequía de 10 años y el centro sur de Chile se inundó hace 2 semanas o 3 semanas. Entiendo que hubo una inundación muy fuerte. Y luego tenemos en la parte, en la punta del inicio del planeta, en Argentina, tenemos una sequía ya prolongada que afecta a los cítricos y que realmente ha dado al traste con la comercialización de uno de sus productos más ventajosos. Entonces, la Tierra nos está diciendo un SOS o realmente es un comportamiento normal. Mm, tenemos que hilar muy delgado alrededor de hablar de los temas de climáticos episódicos extremos. Eh, existe una tendencia de que cada que nos impacta un fenómeno muy fuertemente, Nos lo volvemos atribuimos al cambio fatalistas. lo volvemos facilistas y tratamos de explicar cada fenómeno con el tema de cambio climático. Hay dos cosas ocurriendo en el planeta. Uno es un calentamiento observado y otro es que nos estamos volviendo más, aumentando el riesgo porque estamos más expuestos a estos fenómenos por crecimiento poblacional, porque estamos incluso ya cultivando en zonas donde eh, puede haber un riesgo de inundaciones repentinas y estamos incluso cultivando o haciendo actividades en zonas que típicamente son muy secas, ¿cierto? Y han estado expuestas a sequías, mega sequías o periodos de poca lluvia muy extensos. Entonces, por un lado, estamos expandiendo nuestras zonas de influencia porque nos estamos quedando sin tierra entonces nos estamos volviendo más, exponiendo más. Esto hace que cada vez que haya un episodio extremo y a medida que también hay más medios de comunicación diseminando esta información, nos volvemos un poquito alarmistas, pero también nos estamos exponiendo más. O sea, es más posible que nos impacten los eventos extremos. Eso por un lado. Y por el otro, se conoce basado en observaciones que también la frecuencia de los eventos extremos está aumentando su severidad y de pronto también se están volviendo más recurrentes y combinando ambas cosas creamos o tenemos esta percepción de que las cosas están volviendo muy catastróficas. Sí, estamos cambiando la forma en que normalmente trabajamos sobre campo Claro, y ahora nos tenemos entonces, esto hace que nos volvamos, que la información incluso ahora se vuelva más pertinente, poder observar el ambiente, poder relacionar ese ambiente y tener registros históricos de cómo nos afectó cada uno de estos eventos es ahora más relevante que antes, claro, porque es muy posible que se vuelva más recurrente. claro, una hipótesis que se me ocurre, yo no soy científico, no tengo ningún estudio de meteorología ni nada por el estilo, pero por el cúmulo de información que existe al momento respecto al uso de agroquímicos en los cultivos y hemos apelgamazado la tierra, la hemos, no la hemos dejado respirar. Y es muy posible que estemos esa contracción de no respirar, busque una forma de salir, ya sea por el lado de los mares o por el lado de cualquier lado, porque es decir, si apretamos la tierra y no le damos la porosidad que tiene, simplemente ahogamos, o sea, la ahogamos. Y esto está creando una presión muy fuerte que no o sea, que no la hemos medido nunca y que es muy posible que esté apareciendo en ciertos lugares como desfogaderos. Entonces, se me antoja, por decir algo. Sí. Me alegra que lo mencione porque hay dos elementos importantes que resaltar allí. Uno es que el historial de datos, de registros que tenemos y lo que tenemos en nuestra cabeza en general, lo que recordamos del pasado es muy corto, ¿cierto? Incluso mentalmente es muy difícil que una persona pueda referirse al día exacto en que llovió la semana pasada, ¿cierto? Entonces, eh, tenemos una capacidad de guardar estos registros históricos en nuestras cabezas.
Y el registro de observaciones histórico que tenemos es relativamente corto comparado a la frecuencia de los eventos extremos. Entonces, eh, nuestras nuevas herramientas y datos van a ser cada vez más importantes porque van a recoger más información y van a actualizar nuestra forma de entender las cosas. Y por otro lado, también tenemos que volvernos más cuidadosos porque ambientalmente cada vez hay más restricciones sobre la forma en que tenemos que hacer las cosas. Tecnológicamente también van evolucionando nuestros cronogramas de actividades y también nuestra cultura agrícola. Entonces, eso exige presiones donde la información cada vez se vuelve más relevante, ¿cierto? Entonces, para poder tener historia mejor guardada y con mejores análisis y para poder asimilar las nuevas limitaciones que vamos a tener afrontando los límites ambientales que nos están causando un poco más de menos campo de acción a la hora de hacer productos de exportación, por ejemplo. Eh, los datos entonces se van volviendo cada vez más relevantes. Y nuevamente, para poder que las personas en general puedan entender y formular las hipótesis, como usted lo está planteando, con más ciencia, más certeza y con un protocolo más informado a partir de los datos, entonces nos volvemos más pertinentes. Y por eso me alegra que haga esos comentarios, porque la, el público en general tiene cosas en la cabeza asociadas a cómo el clima nos impacta que son muy cerca a cómo ocurren las cosas. Obviamente nos está impactando un fenómeno del niño, vemos cómo nos está impactando en la finca, vemos cómo nuestros vecinos están siendo afectados por ello. O sea, ese conocimiento es muy valioso, pero necesitamos agregarle datos para poderlo volver un poco más riguroso y poder hablar con más significancia acerca de cómo realmente nos está impactando. Desafortunadamente también existe la desinformación, ¿cierto? Entonces, para poder no dejar que esa desinformación se vuelva muy típica, y que se invada lo poquito que conocemos alrededor de la ciencia, los datos entonces cada vez se van a volver más rigurosos. Por eso el trabajo que hace AEVE, el trabajo que hace Agroclima, el trabajo que hacemos los científicos cada vez es más relevante. Es para poder anclar toda esa información que tenemos en la cabeza por lo que estamos viviendo en el día a día. Y nuevamente, yo creo que estamos muy bien con esas hipótesis y está muy bien reconocer que hay una posibilidad de que la ciencia todavía está avanzando y que además los pronósticos son imperfectos, ¿cierto? Porque una de las formas más importantes que nosotros trabajamos desde Agroclima, algo muy difícil de hacer es educar al público para que pueda entender que los pronósticos son solamente una herramientas que van a tener para poder actuar y otra de las herramientas que deben tener para poder actuar es prevenirse y actuar es para esperar lo peor, ¿cierto? O sea, ciertamente hay un riesgo y todos entendemos que hay un riesgo muy fuerte climático, ya sea por cambio climático o por variabilidad climática como el fenómeno del Claro, niño, pero y esta tenemos que información, prepararnos para lo peor y esperar lo mejor. claro, y esta información es muy importante para los gobiernos seccionales, para el gobierno en general, porque le toca tomar previsiones de lo que va a ocurrir y ya se les dice, mire, para tal fecha podría ocurrir esto. Hay que tener ambulancias, hay que tener medios de evacuar a las personas, alertas para que evacúen y bueno, salvar la vida es lo más importante. Señor Mejía, le agradecemos muchísimo a la información. No quiero extenderme más porque sé que el tema es muy largo y muy apasionante y volveremos a conversar porque tenemos un público que está ávido de esta información y a lo largo de estos meses vamos a estar muy pendientes de lo que pase con el clima. Lo dejo con sus últimos comentarios. No, aprecio mucho la
capacidad que tienen los medios para llegar al público en general y a al público de impacto y de productivo de nuestros países. Creo que es muy importante crear la conciencia de la información, también prepararse para entender los productos que todo el día estamos creando para poderles ayudar a crear más resiliencia, ya sea para la variabilidad climática o para el cambio climático. Y creo que para mí es muy importante estar preparados siempre para lo peor. Es nuevamente una oportunidad para crear desde la cultura del campo la resiliencia necesaria y siempre estar muy atados a prestar atención a estas alertas y a la posible información que nos ayude a tomar esas decisiones. Lo importante es, nuevamente, preparémonos para lo peor y esperemos lo mejor. Y los productos de pronóstico son imperfectos, pero algo se puede hacer con ellos. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias también a usted.